Un libro para el que lee. En Cuatro Cabezas abrimos nuestro club de lectura con Matías Claro. 8 de la mañana con 31 minutos, bajándose del avión, Sí. Se estaba cacheteando en República Dominicana. ¿Qué concepto es ese? No lo escuchaba ni lo decía hace cerca de 5 años. Oye, ¿cómo está ahí, Bien, querido pues, ¿y Matías usted? Claro? ¿Cómo Oye, le ha bien, ido? pues, cuéntame brevemente, ¿no? Brevemente. ¿En qué consiste? Brevemente. ¿En qué Tres cosas. Tres cosas. Sobre este viaje a República Dominicana, solo tres cosas. Tres cosas. Es que una aerolínea que va a comenzar a fines de octubre con vuelos directos Santiago a Santo Domingo, ¿Ya? que se llama Arayet, que es una aerolínea dominicana, invitó a prensa, distintos influencers y prensa, a cubrir la aerolínea, ¿cachai? Entonces, Cambio mi pregunta, ¿qué se siente ser ya un influencer mira, literario? es muy... Aplausos ahí, Manolete. Sí, es muy satisfactorio, lo que yo siempre quise en la vida. O sea, todo esto de la librería no es más que una Es una excusa excusa, es una cáscara vacía. para llegar Sí. a ser Sí, influencer. exacto. Y estar ahí con la selfie. Sí, como decía Cerati, una mueca absurda, fingiendo diversión. Eso. Qué grande. Oye, pero sí, pues eso. Se pasó Sí, bien. se pasó bien. Te noto poco bronceado, eso me preocupa, me inquieta. Es que yo soy un poco arisco al sol. Ya. Como buen nerd. Animal de sombra. Claro, uno está acostumbrado a la oscuridad, a las luces de neón del computador, a esas cosas. Para mí la pandemia era en el fondo extender mi dominio al mundo. Perfecto. Pero ahora que tengo que acostumbrarme a la vida al aire libre es más difícil. O sea, toda esta gente que estaba ahí como con traje de baño, Claro, echándose tomando el sol y bronceador. crema. Yo decía, ¿qué es bloqueador? ¿Qué es sol? ¿Qué no, qué pero de factor eso. 50? Pero me eché crema, fui responsable con mi skincare. Bien. Entonces tenía una rutina de skincare. Perfecto. Y Mira, me cuidaba, así que ese con nivel de eso. influencer, ¿eh? Ese nivel de influencer, sí. Oye, y espérate. ¿y Así tú- que hago un llamado a todos los que me quieran ofrecer un canje, estoy disponible. ¿Qué aprendiste de República Dominicana? Aprendí, yo no conocía República Dominicana, entonces fuimos a Santo Domingo y a Cap Cana, que ahí es resort, es descanso, pero en Santo Domingo, a la ciudad colonial, que es hermosa, muy bonita, donde fue Santo Domingo fue la primera ciudad permanente de la conquista española, en el fondo. Hubo otras ciudades antes, el Fuerte Navidad y eso así, que fueron arrasados después de 1492, pero en 1508, ponte tú una cosa así, se funda Santo Domingo y esa queda como la primera ciudad americana permanente. Es bien, y tiene una curiosidad que la primera ciudad permanente que se funda es Santo Domingo, y la última que funda el Imperio Español, como en 1850, en una isla perdida, también se llamó Santo Domingo. Mira. Y ese dato freak me pareció fascinante. Oye, bueno, luego de este viaje versión influencer de Sí. Matías Claro, entramos a nuestro tema de libros. hoy, un tema áspero, difícil, Pero sí, pero que la literatura ha abordado con... de muchas maneras. y claro, de muchas formas, desde Sí, muchos ángulos, y desde tiene que muchos ver ángulos. con el conflicto palestino-israelí que Sí. está viviendo su mayor escalada en décadas. Lo Sí. hemos hablado, ambos bandos que han peleado varias guerras en los últimos años, pero los analistas coinciden en que nunca con la magnitud de los ataques de los últimos días, y que nos seguimos impactando y sobrecogiendo con las imágenes que nos Sí. llegan a través de la televisión y a través de redes sociales. Sí, ha sido bien impactante. Hay una portada hoy día del Telegraph que la portada es el tweet de la cuenta oficial de Israel, ¿Ya? que dice así como estamos devastados, estamos tiritando, pero tenemos que informar esto. Perdonen por poner esta foto, dice. Y solo ponen el tweet, la foto no la ponen. Y el tweet en la foto es horroroso, una guagua muerta, o sea, es terrible lo que está pasando, espantoso. Lo que pasa es que, bueno, para meternos en el tema, efectivamente el conflicto palestino-israelí lleva muchísimos años, probablemente nunca no ha sido una guerra. Con menos balas o con más balas, pero siempre ha estado en conflicto. Claro. Y desde esa perspectiva se ha escrito muchísimo desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de la historia, de los ensayos. Y hoy día te traje como para comentar libros que abordan ese tema, pero también enfocándonos un poco en la novela, en la narrativa, es decir, cómo también la ficción se ha inspirado en el conflicto para armar historias que de alguna manera lo traten de explicar. Y tal vez una de las autoras, hay muchísimos libros de este estilo, esto es una pequeña selección, y tal vez una de las autoras más famosas, es una bestseller, ella es una autora bestseller, es Julia Navarro. Ella tiene un libro que se llama Dime quién soy,
que entiendo se han hecho series, incluso televisión, una escritora española muy, muy famosa. Y ella tiene 2 libros donde aborda el conflicto palestino-israelí. Uno se llama Dispara, yo ya estoy muerto, y otro se llama De ninguna parte. Oye, qué fuerte el primer título, Sí. ¿ah? Dispara, yo estoy muerto, yo ya estoy muerto. Y el segundo se llama De ninguna parte. Y Dispara, yo ya estoy muerto es la historia de una mujer que se llama Marianne Miller, que ella trabaja en una ONG y debe realizar un reportaje, un trabajo, un informe sobre los asentamientos ilegales de judíos, de israelitas en territorio palestino. ¿Ya? Entonces, en Jerusalén se cita, entrevista a un anciano judío que se llama Ezequiel, que le cuenta su historia en el fondo. Entonces la novela aborda toda la segunda mitad del siglo XX a través de los ojos de este personaje, Ezequiel, y ella, Marianne Miller, va contando también la otra mirada, ya la mirada más palestina. Entonces es una novela que va conectando las tierras, las migraciones, las familias, los lazos familiares que se van armando en esta zona del mundo donde es uno de los lugares donde es prácticamente el origen del mundo, al menos el origen de mucho de la cultura occidental. Estoy pensando, por ejemplo, en Jerusalén, Claro. pero donde está todo mezclado, y esta cuestión de las divisiones y de los territorios ha generado todos estos problemas. Entonces, este es el primer libro, Dispara, yo estoy muerto, que es un libraco además grandote, de más de 900 páginas. Ella hace novela histórica. Ella escribe mucha novela histórica, es una autora súper entretenida. Dime quién soy, otra novela, es fascinante. Y esta Dispara, yo ya estoy muerto, también ocupa esa fórmula como de contar grandes procesos históricos a través de una narrativa. En este caso, el conflicto palestino-israelí, a través de la historia de esta mujer que entrevista, que conversa con un anciano judío, y ambos se cuentan la historia y van aprendiendo uno de otro. Es una novela muy, muy bonita desde ese punto de vista, y a aquellos que les guste la novela histórica, una excelente alternativa para conocer desde la narrativa, como te decía, este problema. Julia Navarro, Dispara, yo estoy muerto. Ella tiene otra novela que se llama De ninguna parte, que esta es nueva, esta es la última o penúltima que publicó, y que es un poquito más violenta de alguna manera. ¿Es más bélica? Es más bélica. Se trata de un joven palestino que se llama Abir Nasr, que es testigo del asesinato de su familia por parte del ejército israelí. ¿Ya? Están haciendo como una redada y matan a su familia, y él jura venganza. Él jura: voy a encontrar a los culpables, y especialmente se recuerda de uno de los soldados que se llama Jacob Baudin, y que ambos tienen como culpa y rabia de ese evento. Entonces, si en Dispara, yo estoy muerto hablaba de un gran proceso histórico, acá elige un momento puntual, que es esta redada que termina en esta muerte de esta familia palestina, y cómo eso trae consecuencias para toda la vida para dos de esos protagonistas. El joven que queda en el fondo huérfano, y el soldado que participa de estos asesinatos. Y esa historia después se cruza. Ellos se encuentran años después en Europa, en Bruselas, en el fondo como migrantes, intentando rehacer su vida en el fondo. Se reencuentran. Es interesante lo que nos estás planteando, porque cuando hablamos del conflicto palestino-israelí y esta mayor escalada de violencia que no habíamos visto en años, sí, ¿no? harto rato. Y nunca con este nivel de agresividad, Sí. de intensidad, de masacre, como han calificado muchos líderes políticos alrededor del mundo. Luego de la asonada del grupo militante palestino Hamas ahí en Franja de Gaza, la revancha que viene por parte, digamos, que viene horas después. Sí. Es tan brutal como lo que nos está Exacto. tratando en el libro. Exacto. Es decir, Exacto. el concepto de la revancha, de la venganza, Sí, de la venganza, vendetta. sí. Bueno, es que ese yo creo que es el problema, porque al final acá quien tiró la primera piedra es imposible de determinar. Entonces cada acto que se produce está engendrado en uno anterior y provoca el siguiente, Claro. que a su vez va a ser el que va a engendrar la represalia siguiente, y así llevamos 50, 60, 70 años. Entonces es bien brutal desde ese punto de vista. Hay un autor que no traje el libro ahora, pero se los quiero recomendar igual, que se llama Amos Oz.
Él es un... Amos Oz. Amos Oz. Es un nombre así como muy... Como Oz del Mago de Oz, el apellido. Amos Oz. Ya. Él murió el 2018. Era un escritor israelí, judío, periodista, que sonó muchísimas veces para el premio Nobel. Estuvo muy cerca de ganarse el premio Nobel. Falleció. Y él proponía... Porque hay que distinguir también, dentro del conflicto está lo de Hamas, que niegan la existencia del Estado de Israel. Correcto. Y que reivindican la violencia. Y está la otra Palestina, digamos, que no tienen problema y que incluso se sientan a negociar y a tratar de tener una vida en paz con Israel. Y también está dentro de Israel aquellos que dicen, oye, basta, paz, conversemos. Y están los más fanáticos, los más radicales, que esta cuestión hay que exterminarlos. Claro. Es así. Amos Oz era muy crítico de esa postura. Él proponía la existencia... de la postura extrema. De la postura extrema, exacto. Él proponía una convivencia. De hecho, fundó un movimiento pacifista que se llamaba Paz Ahora, que era una organización que la fundó el 78, que justamente buscaba una paz duradera entre israelitas, árabes y musulmanes, donde pudieran encontrarse y asentarse de alguna manera. Y él escribió muchísimos ensayos, muchos textos sobre este conflicto, pero tiene una novela que se llama Un descanso verdadero, que es la historia de un joven que se llama Jonathan Lifshitz, un joven israelí que quiere abandonar el kibutz donde él siempre ha vivido. El kibutz es una palabra que a lo mejor, un concepto que a lo mejor para muchos de nosotros es un poco extraño, pero son asentamientos judíos que, replicando como una vida más agrícola, y un sistema como muy autárquico, así como de que todos trabajan para el kibutz y lo que cosechan se lo reparten. Es una cuestión bien como un estilo de vida bien como social, ¿cachai? Como de entre todos apoyarse. De comunidad. De comunidad. Y entonces está ambientado en eso. Esta novela. Entonces es súper interesante porque esa novela también nos acerca a una forma de vida, a un estilo de vida, a una cultura que ha sido ahora súper dañada, porque justamente a los kibbutz fue donde entraron los terroristas de Hamas a asesinar civiles. Claro. Porque cuando tú asesinas civiles, eres un terrorista. Claro. Cuando tú matas soldados y eso, la guerra también tiene leyes. ¿Sí? O sea, eso hay que entenderlo. Y las leyes son: no matas civiles y no matas guaguas. Cuando eso ocurre, deja de ser un soldado y pasa a ser un terrorista. Y Amos Oz, entonces, esta novela que se llama Un descanso verdadero, trata de eso. Y el inicio del libro, el primer párrafo, a propósito del podcast, te lo quiero leer porque es muy bonito además. A ver. Mira, dice... Así parte Un descanso verdadero. Un hombre se levanta y se va a otro lugar. Lo que el hombre deja detrás de él permanece detrás observándole. En el invierno del año 65, Jonathan Lifshitz decidió dejar a su mujer y el kibutz donde nació y creció. Tomó la determinación de irse y empezar una nueva vida. Un hombre se levanta y se va a otro lugar. Lo que el hombre deja detrás de él permanece detrás observándole. Oh. Que me parece que es bien, dice mucho de lo que estamos viviendo. Claro. Lo que está detrás de este conflicto lo sigue observando. Sigue pasando, claro. ¿Cachai? Entonces, una gran novela, Amos Oz, para también ahí descubrir un autor israelí que proponía, a través de su movimiento Paz Ahora, otra manera de enfrentar este conflicto. Ahora, desde más el ensayo, tal vez, hay un libro como el de Ilan Pappé que se llama La cárcel más grande de la tierra. ¿Ya? Una historia de los territorios ocupados. Esto en realidad ya no es novela, esto ya es ensayo. Pero tiene una particularidad. Pappé es un profesor israelí de historia que ha sido defensor, y te lo quiero leer, defensor de la creación de un único estado secular en la región histórica de Palestina, en el que convivan tanto árabes como judíos. Él ha sido muy crítico de la creación del Estado de Israel y lo culpa de la falta de paz en Oriente Medio. Y él lo que hace en este libro es que cuenta a través de documentos, de entrevistas, de investigación, y se publica de hecho en el 50º aniversario de la Guerra de los 6 días, que es la guerra con la que culmina con la ocupación de Israel de Cisjordania y la Franja de Gaza. Entonces, a partir de ese evento, él cuenta cómo es la vida en la Franja de Gaza, por ejemplo, en estos territorios, y es muy crítico del trato
que se le ha dado también a los palestinos por parte de Israel, y que donde también se encuentran muchas raíces del conflicto, ¿no? También esta es una cuestión que, como te decía yo, es multifactorial. El huevo y la gallina, o claro. sea, quién empezó no sabemos al final. O sea, hay años, el 48, qué sé yo, pero la violencia ha estado permanente en esa zona. Claro, y cómo se van macerando las odiosidades que gatillan de la peor forma. Exactamente. Y a mí, ¿sabéis qué? Me pasa que yo creo que hay que, alguien va a tener que venir, algún héroe por lado y lado, que va a tener que decir, que yo pienso en Nelson Mandela en esto. Nelson Mandela cuando sale de la cárcel y toma el poder, dice, no vamos a tomar revancha. Porque si no, era para siempre. Claro. El conflicto. Entonces creo que en algún momento va a tener que llegar un héroe que diga, ya sabéis qué más, hasta acá llegamos. Pienso en El Padrino. En El Padrino, cuando Don Corleone se siente y dice, me mataron a mi hijo, perdón el spoiler, pero no quiero tomar represalia porque esto no va a terminar nunca. Claro. O sea, en algún momento, siempre cuando hay violencia de por medio, en algún momento, si tú no paras eso, va a continuar para siempre. Y nosotros tenemos acá nuestro propio conflicto, que no hemos sabido resolverlo y que sigue ahí y que podría ser... llevamos también 100 y tantos de años con el conflicto y nadie ha querido sentarse y decir, ya compadre, ¿sabéis qué? Yo le he cagado, tú le has cagado, pero tenemos que arreglar esto. ¿Cachai? Entonces es bien duro. Ya que me planteaba respecto de ese ensayo, la realidad en Gaza, en este minuto, sin suministro eléctrico, sí, escasos recursos médicos, nulas posibilidades de escapar, es el drama que vive la gente en Gaza a pocos días de los bombardeos. Al final uno no sabe qué es peor. Exacto. Seguir viviendo en esas condiciones, que te tomen prisionero. Exacto. O finalmente morir en ese conflicto. O radicalizarse. No, es realmente dramático. Y eso es lo que tú comentabas antes, en el fondo, y que lo ha dicho la comunidad internacional, como que hubo mucho apoyo a Israel porque la violencia del ataque terrorista fue muy brutal, pero también ha habido como, oye, ojo con los derechos humanos de los civiles, ojo con la violencia exacerbada, como te decía, la guerra también tiene reglas. Claro. Entonces tampoco puedes salir tú ahora a matar civiles. ¿Te das cuenta? Y un poco eso es lo que están criticando ahora. No, estás dejando a civiles sin agua, sin comida, sin luz. Es también eso, es asedio, también está engendrando más violencia. ¿Te das cuenta? Es una situación bien terrible. Claro, ¿cómo se puede vivir en esa situación dramática? No hay luz, los constantes bombardeos israelíes han hecho desaparecer barrios enteros. La ciudad está prácticamente sin gas, sin agua, sin combustible, debido al bloque que ha impuesto Israel al ingreso de la ayuda humanitaria. Sí. No, la situación es bien terrible. Es súper terrible, y qué interesante conocer toda esta literatura para poder documentarse respecto del origen del conflicto. Exacto. Porque a veces uno recibe la noticia de golpe y no entiende toda la... es que hay mucho previo, claro. Las raíces de este conflicto son de muchos años. Son milenios, son del año 48, es lo que ocurrió hace un tiempo atrás, es lo que está ocurriendo ahora y lo que va a ocurrir mañana. Claro. Es terrible. Un libro también que aborda este conflicto desde lo palestino y de una autora chilena es Lina Meruane. Lina Meruane tiene raíces palestinas y este libro, que se llama Palestina en pedazos, reúne algunos ensayos que ella, de hecho, ya escribió uno que se llama Volverse Palestina, que está en este libro y que luego lo expandió, y que se origina porque cuando la primera vez que ella viajó a Palestina, estuvo en el aeropuerto de Heathrow en Londres y la interrogó la seguridad israelí. Ya. Y fue para ella una situación muy agresiva, donde se sintió muy vulnerada y quedó un poco así como traumatizada. Y a partir de esa experiencia, ella empieza a escribir sobre identidad, raíces, la migración, lo que significa ser palestino, de no tener un espacio, no tener un lugar, y a partir de ella empieza a escribir y termina armando este libro que se llama Palestina en pedazos, donde escribe de esto, de volverse Palestina y volvernos otros, que habla del conflicto, el lenguaje del conflicto, y Rostros en mi rostro, sobre la identidad. Una mirada migrante
de la historia familiar de los ancestros, y en este caso por una autora chilena que es tremenda como la Lina Meruane, una de las grandes autoras nacionales, de las grandes voces que tenemos en nuestra literatura, donde escriben este ensayo Palestina en pedazos sobre su identidad. Ese es otro libro que te quería recomendar. Y para ir cerrando, un par de clásicos. Este libro se llama, a propósito de lo que decías tú recién, de cómo entender y tan largo que es este conflicto. Bueno, este es un clásico que se llama Oh Jerusalén. Ese es el manual de cortapalos para entender el conflicto. Sí, un libro esencial para entender las raíces del conflicto árabe-israelí, de Dominique Lapierre y Larry Collins. Este libro narra el nacimiento del Estado de Israel del 48 y va explicando todo el proceso. Entonces habla de los británicos, habla de la Legión Árabe, habla de los combatientes y en el fondo también cuenta la historia de la ciudad. ¿Sí? Que Jerusalén es una capital mundial, una capital espiritual, es parte del conflicto, la reivindican como capital. Cuando hubo una polémica con Trump que movió la embajada de Jerusalén a Tel Aviv, o de Tel Aviv a Jerusalén, y quedó la escoba, ¿cachai? Entonces es muy simbólica, por supuesto que es muy simbólica, si es la cuna de las tres religiones más grandes del mundo. Entonces, Oh Jerusalén es un libro también grandote de más de 700 páginas, pero sirve para entender el conflicto y viene con mapas en el libro donde te va explicando los orígenes de cómo se fueron dividiendo los territorios, de cómo se fue armando esta historia. La verdad es que es un libro, como tú decís, un manual de cortapalo. Si te vas a leer uno para tratar de entender el conflicto, esta es una muy buena alternativa. Oh Jerusalén. Oh Jerusalén, de Dominique Lapierre y Larry Collins. Y por último, un libro que es un clásico de Ghassan Kanafani. Él es un autor palestino y es una trilogía, se llama Una trilogía palestina. Son 3 libros, son 3 novelas cortitas que tiene la novela Hombres en el Sol, Lo que nos queda y Un Saad. Hombres en el Sol son la historia de 3 hombres de 3 generaciones distintas que se encuentran así como medio escondidos para para salir de un campo de refugiados, como cuando cruzan la frontera de Estados Unidos, escondido en camión y cosas así, una cuestión así en un camión cisterna, para escapar ilegalmente de un campo de refugiados. Entonces, estos 3 hombres se encuentran en este camión cisterna escondido y se van contando su historia. Y son de 3 generaciones distintas. Entonces ahí tú ves cómo son muchos años de ser ilegales y refugiados en 3 generaciones de hombres palestinos. Esa es la primera Hombre en el Sol. Oye, heavy. Heavy, por eso te decía yo, o sea, al final, huevo la gallina. ¿Quién empezó? ¿Quién tiró la primera piedra? Para uno va a ser el otro, ¿cachai? Entonces no vamos a terminar nunca. Y tiene 2 novelas más dentro de este libro. Él es considerado uno de los grandes autores palestinos. Y este libro es fundamental en la literatura palestina. Y él fue asesinado junto a su sobrina Lami, de 17 años, por una bomba que pusieron en su auto los servicios secretos israelíes. ¿Cachai? Porque era en el fondo considerado fue fundador del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Entonces era un objetivo político y así lo trataron, lo asesinaron. Y este libro, Una trilogía palestina, que reúne 3 novelas de él, es también como el corazón y súper esencial para también entender la mirada palestina, ¿no? O sea, si uno quiere entender las distintas miradas, puede leer también las distintas versiones del conflicto. Entonces, Julia Navarro, Dispara yo estoy muerto y en ninguna parte, novela histórica. Ilan Pappé, La cárcel más grande de la tierra. Este es un documento histórico, un ensayo de historia que cuenta la vida en los territorios ocupados. Lina Meruane, Palestina en pedazos, la visión de una autora chilena extraordinaria sobre su identidad y sobre lo que significa ser palestina inmigrante. Oh Jerusalén, de Dominique Lapierre y Larry Collins, una novela, un libro histórico que cuenta la historia de Jerusalén y el origen del conflicto palestino-israelí, y la trilogía palestina de Ghassan Kanafani, que es literatura muy simbólica de la literatura palestina. Él es uno de los grandes autores palestinos que vale la pena leer. Oye, Matías, súper documentado el conflicto palestino-israelí desde la narrativa, desde la novela histórica. Sí, ahí colamos uno de historia, sí, po. Hay notado en la librería, que se nos fue el tiempo, pero me interesa saber este dato, el termómetro del lector. Sí. ¿Hay notado interés por este tema? Sí. Y a partir de lo que ocurrió hace 6 días? Sí, y hay mucho, es que estas son novelas, pero hay mucho libro como de política.
También. Entonces, esos libros también se piden harto y empiezan a salir más libros de historia. Hay libros de la historia de los árabes, la historia del pueblo judío, que también se piden mucho. Bien para atrás. Claro, como para entender el origen. Es que es muy loco si al final están en esos metros cuadrados, está el origen de la cultura occidental, de las religiones, y son todos primos al final, po. Es bien brutal. No, es bien brutal. Es bien brutal. Incomprensible y feroz. Feroz. Matías Claro de Truman Libreros. Un libro para el que lee. Como todos los viernes, acá Muchas en Cuatro gracias, Cabezas. Ignacio. Oye, en la próxima semana vuelve Quique Mojica, ¿eh? ¿Sí? Sí. Ah. Y vuelve. No puede ser. Es como de esa zona. Imagínate que va a venir, digamos, espiritualmente muy renovado si acaba de contraer nupcias. Sí. Felicidades, Quique Mujica. Felicidades para Quique Felicidades, Quique Mujica desde Mujica. acá y en nombre de todo el equipo. Sí. Oye, y pasa de pistas de audio a pistas de asfalto con el nuevo podcast Autopistas de ISA Intervial, apoyo técnico de CONACET, y que sirve como herramienta para aprender y repasar todo sobre el libro del nuevo conductor. Lo escuchas en Spotify y en emisor podcasting. Y estás pensando en comprar un auto usado, asesórate por los expertos y compra informado. Autofact.cl. Puedes descargar el informe Autofact y revisar su historial y precio real de mercado. Transferir su dominio 100% online y seguro. Así que asesórate por los expertos. Autofact, la verdad de los autos. Gracias por tu sintonía y será hasta la próxima. Les habla Ignacio Franzani. Gracias por habernos acompañado hoy